Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde la verdad es que nos encanta el drama, donde adoramos las historias de amor y donde no podemos vivir sin estar al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para un nuevo bombazo. Porque sí, amigos y amigas, hoy tenemos algo que nos ha tenido a todos en vilo, que nos ha mantenido pegados a las redes sociales, que nos ha hecho suspirar, reír, y en algunos casos, hasta llorar de emoción. Hoy con el corazón latiendo a 1000 por hora, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, prepárense porque la noticia de la que vamos a hablar es la posible, probable, mega rumoreada, pedida de mano en las paradisíacas Maldivas. Sí, lo oyeron bien. Agárrense fuerte porque hoy nos sumergimos en un torbellino de noticias, de rumores, de fotos, de vídeos y sobre todo, de especulaciones. ¿Están listos para este viaje? Porque yo sí. Y antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada foto y cada vídeo, quiero darles una calurosa bienvenida a este canal. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Este es su espacio seguro para el chisme, para las risas, para estar al día con las últimas noticias de sus famosos favoritos y sobre todo, para divertirnos juntos. Y si ya son parte de esta linda comunidad, muchas gracias por regresar. Me encanta tenerlos aquí, y saben que los quiero mucho. Recuerden, amigos, que para no perderse absolutamente nada, para no perderse ningún vídeo, ningún chisme, nada de nada, es súper importante que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esa forma, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, y así no se perderán ni una sola novedad. Así que ya saben, suscríbanse ahora mismo y únanse a esta gran familia. Bien, ahora sí, manos a la obra. Prepárense porque nos vamos a sumergir en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esta pareja, que nos enamoró a todos en Love is in the Air, ha sido objeto de muchísimas especulaciones desde que iniciaron su relación en la vida real. Y ahora, parece que la cosa se pone seria, muy seria. Todo comenzó hace unos días, cuando empezaron a circular fotos y vídeos de Kerem y Hande en las paradisíacas playas de las Maldivas. ¡Ay, mis amores! ¿Se imaginan? Sol, arena blanca, aguas cristalinas, palmeras, atardeceres de ensueño. El escenario perfecto para unas vacaciones de ensueño. Pero como siempre, los paparazzi y los fans más observadores, esos detectives del corazón, no tardaron en notar algo más. Algo que nos hizo sospechar que esta vez las vacaciones podrían ser mucho más especiales de lo que pensábamos. Hande en las fotos lucía radiante, resplandeciente, con una sonrisa que le llegaba hasta las orejas, de esas que te iluminan el rostro y que te contagian la felicidad. Y Kerem, por su parte, se veía, más enamorado que nunca. Cuidándola, consintiéndola, mirándola con una ternura que derrite el corazón y, por qué no decirlo, poniendo esa cara de niño enamorado que nos encanta. Y por supuesto, las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de teorías, un verdadero hervidero de emociones. ¿Estarán planeando algo? ¿Habrá sorpresa? ¿Se viene el compromiso? Es la pregunta que nos hacemos todos. Las pistas, amigos míos, las pistas. Esa es la clave de todo este asunto. Y las pistas que nos han dado Kerem y Hande han sido sutiles, pero contundentes. Y aquí es donde nos ponemos nuestros lentes de detective y empezamos a analizar cada detalle. Primero, los detalles en sus fotos y vídeos. Ojos de águila, mis amores. Observen bien con lupa cada publicación. La ropa que lucen, los accesorios que llevan, los lugares que visitan, cada gesto, cada mirada. Todo puede ser una pista. ¿Por qué? Porque los famosos, aunque digan que no, saben que los estamos observando. Y muchas veces, de forma consciente o inconsciente, nos dejan pistas. En las fotos de las Maldivas hemos visto a Hande luciendo vestidos espectaculares, con looks que parecían diseñados para una ocasión especial. Y no solo eso. Los accesorios, los complementos, todo estaba cuidadosamente elegido. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero sin duda nos llamó la atención. Luego los comentarios en las redes sociales. Los amigos de la pareja, los compañeros de trabajo, los fans. Todos dejaron mensajes muy sugerentes. Algunos con emojis de corazones, de esos que explotan de amor y alegría. Otros con frases como «que viva el amor» o «felicidades». ¿Serán mensajes de felicitación anticipados?
¿Serán simplemente muestras de cariño? La intriga nos carcome. Hemos visto comentarios de algunos de sus amigos más cercanos, que han dejado mensajes con un tono misterioso, con guiños que solo los más atentos pueden entender. Eso, amigos, es sospechoso. Y por supuesto, la actitud de la pareja. ¿Cómo se comportan en público? ¿Cómo se miran? ¿Cómo se tocan? Porque, seamos sinceros, el lenguaje corporal de hice mucho. Y en las fotos y vídeos que han circulado, se ve una complicidad, una conexión, un amor, increíble. Se ven felices, se ven cómplices, se ven enamorados. Y la forma en que se miran, hay, esa mirada. Esa mirada que lo dice todo. Una mirada de admiración, de cariño, de profundo amor. Y eso, mis amores, es algo que no se puede fingir. En las fotos de las Maldivas hemos visto a Kerem y Hande muy cercanos, agarrados de la mano, abrazados, besándose. Y lo más importante, hemos visto la felicidad en sus rostros. Y esa felicidad es la que nos hace soñar y creer en el amor. Así que con todas estas pistas en la mano, y con la emoción a flor de piel, es natural que empecemos a especular. Y la especulación más grande, la que nos tiene a todos en vilo, es: ¿Kerem le pidió matrimonio a Hande en las Maldivas? ¿Qué nos hace pensar que sí? Bueno, primero, la ubicación. Las Maldivas. Un destino romántico por excelencia, el lugar perfecto para una pedida de mano de ensueño. Playas de arena blanca, aguas turquesas, atardeceres mágicos. ¿Qué mejor lugar para pedirle matrimonio a tu amada? Es el paraíso en la tierra. Segundo, el momento. Ambos están en un momento profesional muy bueno, felices, enamorados, todo cuadra. Kerem está consolidando su carrera, cosechando éxitos en cada proyecto que emprende. Hande, por su parte, es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, y su carrera va en ascenso. Y en lo personal, se ven radiantes, felices, enamorados. Todo es perfecto. Tercero, los rumores. Los rumores, amigos. Siempre surgen de alguna parte y en este caso, los rumores de un posible compromiso han sido muy fuertes. Y cuando el río suena, agua lleva. Los medios turcos, siempre al acecho de las noticias, han estado hablando del tema, y eso, sin duda, alimenta nuestras esperanzas. Hemos visto publicaciones en algunos medios de comunicación turcos que hablan de la posible pedida de mano, de la felicidad de la pareja, de los preparativos para la boda. Todo apunta a que algo grande está pasando. Pero, ¿qué nos hace pensar que no? Bueno, para empezar, no hay pruebas concretas. No hay fotos de un anillo, no hay vídeos del momento de la pedida, no hay ninguna declaración oficial por parte de la pareja. Todo es especulación, todos son rumores, todos son suposiciones. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Hande son muy celosos de su privacidad. Han mantenido su relación fuera del ojo público en la medida de lo posible, y es probable que quieran mantener este momento especial en secreto, solo para ellos. Y es comprensible porque a veces la exposición mediática puede ser abrumadora. Pero independientemente de si hubo o no pedida de mano, lo que es innegable es que Kerem Bürsin y Hande Erçel están muy enamorados. Se ven felices, se ven compatibles, se ven hechos el uno para el otro. Y eso, amigos míos, es lo más importante. Y ahora, quiero compartir con ustedes algunos de los detalles que hemos logrado recopilar, que quizás nos den más pistas sobre lo que pasó en las Maldivas. Y aquí viene lo jugoso, mis amores. Hemos visto fotos de Hande con vestidos espectaculares, con looks que podrían ser perfectos para una ocasión especial. Vestidos elegantes, sofisticados, con detalles que nos hacen pensar que podrían ser para una cena romántica, o tal vez, para la pedida de mano. ¿Quién sabe? También hemos visto fotos de ellos dos cenando a la luz de las velas, en lugares paradisíacos. Cenas románticas con vistas espectaculares en entornos de ensueño. ¿Es esto una coincidencia? Tal vez sí, tal vez no. Pero lo más importante y lo que más nos hace pensar que algo grande está pasando, son las reacciones de los fans. Los fans de Kerem y Hande son muy activos en las redes sociales, y están constantemente compartiendo información y actualizaciones sobre la pareja. Son como una gran familia, siempre atentos a cada detalle. Y en este caso, las reacciones de los fans han sido de euforia, de emoción, de alegría. Muchos están convencidos de que el compromiso es un hecho, y están esperando ansiosamente el anuncio oficial.
Y no solo eso, muchos están compartiendo mensajes de felicitación, de buenos deseos para la pareja. Hemos visto publicaciones con montajes de fotos y vídeos de Kerem y Hande con mensajes emotivos, con declaraciones de amor. Y eso, amigos, es la magia de las redes sociales, la magia de la comunidad. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues amigos, que la incertidumbre es la que nos mantiene enganchados a estas historias. Y la verdad es que no sabemos si Kerem le pidió matrimonio a Hande en las Maldivas o no. Pero lo que sí sabemos es que los dos están pasando por un momento maravilloso de sus vidas. La verdad es que lo que más nos importa es verlos felices y aunque nos encanta el chisme, debemos respetar su privacidad y esperar a que ellos mismos decidan compartir cualquier noticia con nosotros. Pero lo que sí podemos hacer, y lo que nos gusta hacer, es analizar las pistas, las fotos, los vídeos y los comentarios. Y con toda la información que hemos reunido, y con toda la emoción que sentimos, podemos decir que las posibilidades de que haya habido un compromiso son muy altas. Crucemos los dedos. Así que mantengámonos atentos, sigamos pendientes de las redes sociales, y esperemos pacientemente cualquier anuncio oficial por parte de Kerem y Hande. Y mientras tanto sigamos soñando, sigamos suspirando, y sigamos creyendo en el amor. Y ahora, quiero compartir con ustedes mis propias conclusiones. Después de analizar todos los detalles, de leer todos los comentarios, de ver todas las fotos y vídeos, creo, con el corazón en la mano, que hay muchas posibilidades de que Kerem y Hande estén comprometidos. Pero lo más importante es que los dos son felices, se ven enamorados, y eso es lo que realmente importa. Y si se comprometen, felicidades. Y si no se comprometen, también felicidades. Lo importante es que estén juntos, que se amen, y que disfruten de su relación. Espero que este vídeo les haya gustado. Me encanta compartir con ustedes todo este tipo de información, y me divierto mucho investigando y contándoles los detalles. Son lo mejor que me ha pasado. Así que si les gustó el vídeo, si les pareció interesante, si les sirvió de algo, no duden en dejarme un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que ellos también se enteren de todas las novedades sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Entre más seamos, mejor. Y por supuesto suscríbanse al canal, si aún no lo han hecho. Recuerden que es la mejor manera de no perderse ningún vídeo y de estar al día con las últimas noticias de sus famosos favoritos. No se lo pueden perder. Y ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem le pidió matrimonio a Hande? ¿Qué les parecen las fotos y vídeos que han circulado? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones. Todo lo que se les ocurra. Los leo a todos. Y no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo y de suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Gracias por ver este vídeo, gracias por su apoyo, y gracias por ser parte de esta linda comunidad. Recuerden que el amor siempre triunfa y que debemos celebrar las buenas noticias. Un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse. Chao, chao, mis amores. Hasta la próxima. Y que viva el amor. Y que viva el chisme.